C. H. Spurgeon pronunció este sermón el 19 de septiembre de 1875, dentro de los muros del Tabernáculo Metropolitano. Su título es «Cómo conversar con Dios», y el texto está tomado de Job, capítulo 13, versículo 22. «Llama, y yo responderé, o déjame hablar, y respóndeme tú». Es muy posible que Job se sintiera perturbado por sus miserables consoladores. Es sorprendente que no se expresara con mucha más amargura. Sin duda, Satanás encontró mejores instrumentos para sus propósitos en esos tres amigos mezquinos que en los sabeos saqueadores o en el despiadado torbellino. Asaltaron a Job sin remordimiento y parecían poseer tan poca ternura como tantos pedernales. No es de extrañar que les dijera muchas cosas que, de otro modo, nunca habría pensado en decir, y de algunas, me atrevo a decir, luego se arrepintió. Posiblemente la expresión de nuestro texto sea uno de esos pasajes de lenguaje demasiado contundente. El atormentado patriarca hizo lo que solo un hombre de la más alta integridad podría haber hecho con tanta intensidad. Apeló al tribunal de Dios contra el falso juicio humano y rogó ser citado de inmediato ante el juez de todos, porque estaba seguro de que Dios lo justificaría. Aunque Él me mate, en Él confiaré, pero mantendré mis caminos delante de Él. Él también será mi salvación, porque un hipócrita no se presentará ante Él. Estaba listo para comparecer ante el tribunal de Dios, para ser probado allí en cuanto a su sinceridad y rectitud. Dice, solamente no me hagas dos cosas, y entonces no me esconderé de ti. Aparta tu mano de mí, y no me atemorice tu temor. Ofrece en las palabras de nuestro texto comparecer ante el juez justo de la manera que él disponga. O bien él será el demandado, y Dios será el demandante en el pleito. Llama, y yo responderé. O bien se pondrá de parte del demandante, y el Señor le mostrará la causa y la razón de su proceder, o lo condenará por falsedad en sus alegatos. Déjame hablar, y respóndeme. Está tan seguro de no haber sido hipócrita que responderá al omnisciente en ese momento, sin temor al resultado. Ahora bien, hermanos, estamos lejos de condenar el lenguaje de Job, pero también estaríamos lejos de imitarlo. Considerando las circunstancias en las que se encontraba Job, considerando las horribles calumnias que se presentaron contra él, considerando cómo debió sentirse herido al ser acusado tan injustamente en semejante momento, no nos sorprende que hablara así. Sin embargo, puede ser que hablara imprudentemente con sus labios. En cualquier caso, no nos corresponde emplear su lenguaje en el mismo sentido, ni justificarnos ante Dios en ninguna medida. Al contrario, que nuestra oración sea, no entres en juicio con tu siervo, porque ante ti ningún ser viviente será justificado. ¿Cómo será justo el hombre ante Dios? ¿Cómo podemos desafiar su juicio ante quien los cielos no son puros y quien acusó a sus ángeles de necedad? A menos que sea en un sentido evangélico, cuando, cubiertos por la justicia de Cristo, la fe nos anima a clamar, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Voy a usar las palabras de Job en un sentido diferente al que él les dio, y las aplicaré a la dulce comunión que tenemos con nuestro Padre Dios. No podemos usarlas en referencia a nuestra comparecencia ante su tribunal para ser juzgados, pero son perfectamente apropiadas cuando hablamos de esos benditos acercamientos al propiciatorio, cuando nos acercamos a Dios para ser enriquecidos y santificados por la Sagrada Comunión. El texto evoca una idea que deseo transmitirles. Llama, y yo responderé, o déjame hablar, y tú respóndeme. Que el Espíritu Santo bendiga nuestra meditación. Los 3 puntos de esta mañana serán: 2 métodos de conversación secreta. Llama, y yo responderé, o déjame hablar, y tú respóndeme. En segundo lugar, el método de combinar ambos, donde intentaremos mostrar cómo ambos modos de conversación deben unirse en nuestra comunión con Dios. Y en tercer lugar, mostraremos cómo estos 2 modos de comunión
se realizan plenamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestra respuesta a Dios y la respuesta de Dios a nosotros. Primero, pues, aquí hay dos métodos de conversación sagrada entre Dios y el alma. A veces el Señor nos llama y respondemos, y otras veces hablamos con Dios, y Él, en su gracia, se digna respondernos. Hace algunos años, un misionero, al regresar del sur de África, describió la obra que se había realizado allí mediante la predicación del Evangelio, y, entre otras cosas, describió un pequeño incidente del que había sido testigo presencial. Dijo que una mañana vio a un jefe africano convertido sentado bajo una palmera con la Biblia abierta. De vez en cuando, posaba la vista en su libro y leía un pasaje. Luego se detenía y alzaba la vista un instante, y sus labios parecían moverse. Así continuaba, alternando entre mirar hacia abajo en las Escrituras y alzar la vista hacia el cielo. El misionero pasó sin molestar al buen hombre, pero poco después le mencionó lo que había visto y le preguntó por qué a veces leía y a veces miraba hacia arriba. El africano respondió, «Miro hacia abajo, al libro, y Dios me habla, y luego miro hacia arriba en oración y hablo con el Señor, y así mantenemos una conversación santa». Les presento esta imagen como el espejo y modelo de la comunión con el cielo, el corazón que escucha la voz de Dios y luego responde en oración y alabanza. Comenzaremos con el primer método de comunión. A veces es bueno, en nuestra conversación con Dios, esperar hasta que nuestro Padre Celestial haya hablado. Llama, y yo responderé. De esta manera, el Señor se comunicó con su siervo Abraham. Si se refieren a esas entrevistas sagradas con las que fue honrado el patriarca, encontrarán que el relato comienza. El Señor habló a Abraham y le dijo. Después de 1 o 2 párrafos, se oye a Abraham hablando con el Señor, y luego viene la respuesta del Señor y otra palabra del patriarca. Pero la conversación generalmente comenzaba con el Señor mismo. Así sucedió con Moisés. Mientras pastoreaba su rebaño en el desierto, vio una zarza que ardía sin consumirse, y se apartó para contemplarla. Y entonces, el Señor le habló desde la zarza. El Señor llamó primero, y Moisés respondió. Notablemente, este fue el caso del santo niño Samuel. Mientras dormía, el Señor le dijo, «Samuel, Samuel». Y él respondió, «Aquí estoy». Y una segunda y una tercera vez, la voz de Dios inició la sagrada conversación. Sin duda, el Señor escuchó la voz del niño en oración en otras ocasiones, pero en esta ocasión tan especial, el Señor llamó primero a Samuel, y Samuel respondió, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Así sucedió con Elías. Se oyó una voz apacible y delicada, y el Señor le preguntó al profeta, «¿Qué haces aquí, Elías?». Entonces Elías respondió, «He sentido un gran celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas». A esta queja, su gran maestro dio una respuesta reconfortante. Así como sucedió con estos santos de antaño, así ha sucedido con nosotros. El Señor nuestro Dios nos ha hablado por su Espíritu, y nuestros oídos espirituales han escuchado sus palabras, y así ha comenzado nuestra comunión con el cielo. Si el Señor quiere tener la primera palabra en la santa conversación que pretende mantener con sus siervos, Dios no permita que ninguna palabra nuestra se interponga. ¿Quién no guardaría silencio para escuchar la voz de Jehová? ¿Cómo nos habla Dios entonces? ¿Y cómo espera que respondamos? Nos habla en la palabra escrita, esta palabra de testimonio más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nos habla también en el ministerio de su palabra, cuando cosas nuevas y antiguas que están en las sagradas Escrituras son presentadas por sus siervos escogidos y aplicadas con poder a nuestros corazones por el Espíritu Santo. El Señor no se queda mudo en medio de su familia, aunque, por desgracia, algunos de sus hijos parecen sordos, aunque el Urim y Tumim ya no se ve en el pecho de los mortales.
El oráculo no guarda silencio. Oh, que siempre estuviéramos dispuestos a escuchar la amorosa voz del Señor. La voz del Señor tiene muchos tonos, todos igualmente divinos. A veces usa la voz del despertar, y entonces debemos prestarle atención. Estamos muertos, y Él nos vivifica. Somos perezosos y necesitamos ser estimulados, y por eso el Señor nos clama a voz en cuello. Despierta, tú que duermes. Somos lentos para acercarnos a Él, y por eso, amorosamente, Él dice, buscad mi rostro. ¿Qué misericordia es si nuestro corazón responde de inmediato? Tu rostro, Señor, buscaré. Cuando Él nos impulsa al deber, hay verdadera comunión en nuestros corazones si respondemos de inmediato. Heme aquí, envíame. Nuestra alma debería responder al llamado del Señor, como el eco responde a la voz. Me temo que a veces es muy diferente, y entonces nuestro amoroso Señor pone a prueba su paciencia. Recuerda cómo dice, «He aquí, estoy a la puerta y llamo». Llama porque encuentra cerrada la puerta que debería haber estado abierta de par en par. Ay, incluso sus llamadas son en vano por un tiempo, pues nos tumbamos en el lecho de la comodidad y buscamos excusas vanas para permanecer allí. Me he quitado el manto, ¿cómo puedo ponérmelo? Me he lavado los pies, ¿cómo puedo ensuciarlos? No lo tratemos más con esta mezquindad, no sea que se enoje y nos abandone, porque si se aleja de nosotros, lo buscaremos, pero no lo encontraremos. Lo llamaremos, pero no nos responderá. Si no nos levantamos a su llamado, puede que nos deje dormitar como perezosos hasta que nuestra pobreza llegue como la de un viajero, Yellez, y nuestra necesidad como un hombre armado. Si nuestro amado clama, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven, no nos demoremos ni un instante. Si clama, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Levantémonos con el poder de su llamado y sacudámonos del polvo. Al primer toque de la corneta celestial en la mañana, abandonemos el lecho de la comodidad carnal y salgamos al encuentro de nuestro Señor y Rey. Aquí, en su comunión, el Señor nos atrae y corremos tras Él. Nos despierta y nos despertamos para servirle. Restaura nuestra alma y nuestros corazones lo alaban. Con frecuencia, la voz de Dios es para nuestra instrucción. Toda la Escritura fue escrita con ese propósito, y nuestro deber es escuchar sus enseñanzas con oído atento y corazón dispuesto. Bien dijo el salmista, escucharé lo que Dios el Señor hablará, porque Él hablará paz a su pueblo. El propio mandato de misericordia de Dios es, inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad, y vivirá vuestra alma. Este es el Evangelio mismo de Dios para los no salvos, y es un mensaje igualmente importante para quienes, por gracia, han creído, pues también necesitan recibir de sus palabras. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Por eso, uno de los santos exclamó, fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y otro dijo, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Sí, más dulces que la miel a mi boca. La palabra de Dios es el maná y el agua de vida del alma. Cuánto debemos valorar cada palabra de enseñanza divina. Pero, queridos hermanos, ¿no creen que muchos descuidan la voz instructiva de Dios? En la Biblia tenemos doctrinas preciosas, promesas preciosas, preceptos preciosos, y sobre todo, un Cristo precioso. Y si alguien realmente viviera de estas cosas selectas, podría regocijarse con un gozo inefable y glorioso. Pero, ¿con qué frecuencia se deja la Biblia sin leer? Y por lo tanto, ¿Dios no es escuchado? Él llama, y nosotros no le hacemos caso. En cuanto a la predicación de la palabra, cuando el Espíritu Santo está en ella, es poder de Dios para salvación. Al Señor le complace la locura de la predicación salvar a los creyentes. Pero no todos los creyentes escuchan la voz del Señor por medio de sus ministros como deberían. Hay mucha crítica mordaz, mucha frialdad de corazón, mucha gloria en el hombre y una gran falta de disposición de espíritu, y así la palabra queda excluida de nuestros corazones.
El Señor quisiera enseñarnos por medio de sus siervos, pero nuestros oídos están sordos. Es de extrañar que quienes profesan la fe no puedan orar y se quejen constantemente de que no pueden oír. Dios nos hará oídos sordos si nosotros le hacemos oídos sordos. Si no se nos enseña, no se nos escuchará. No seamos como la víbora, sorda a la voz del encantador. Estemos dispuestos, sí, deseosos de aprender. ¿Acaso no dijo nuestro Señor Jesús: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí»? ¿Y no hay una rica recompensa por hacerlo en su dulce promesa? ¿Hallaréis descanso para vuestras almas? Escudriñen las Escrituras, para que ninguna palabra del Señor sea ignorada por ustedes. Escuchen la palabra con atención, mediten en ella en sus corazones, y hagan de esta su oración diaria. Enséñame lo que no sé, abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Luchemos contra el prejuicio y nunca soñemos que somos tan sabios que no necesitamos aprender más. Jesucristo quiere que seamos enseñables como niños pequeños y dispuestos a recibir con mansedumbre la palabra injertada, que puede salvar nuestras almas. Tendrán una bendita comunión con su Señor si se sientan a sus pies y reciben sus palabras. Oh, por su propia enseñanza eficaz. Invoca, oh Señor, y yo responderé. El Señor también habla a sus siervos con voz de mando. Quienes confían en Cristo también deben obedecerle. El día en que nos convertimos en hijos del Señor, tenemos la obligación de obedecer. ¿Acaso no dice Él mismo: «Si soy padre, ¿dónde está mi honra?» Queridos amigos, nunca debemos ser indiferentes a los preceptos. Conozco a algunos que beben de las promesas. El vellón de Gedeón bebió el rocío, pero en cuanto a los mandamientos, los rechazan como quien se aleja del ajenjo. Pero el Hijo de Dios puede decir: «Oh, cuánto amo tu ley, es mi meditación todo el día. Me deleitaré en tus mandamientos, que he amado». La voluntad de Dios es muy dulce para sus hijos. Anhelan que su propia voluntad se conforme perfectamente a ella. Los verdaderos cristianos no son escrupulosos con la palabra de Dios. La parte que les dice cómo deben vivir en el poder del Espíritu de Dios les resulta tan dulce como la otra parte que les dice cómo son salvos en virtud del sacrificio redentor de Jesucristo. Queridos hermanos, si cerramos los oídos a lo que Jesús nos dice, nunca tendremos poder en la oración, ni disfrutaremos de una comunión íntima con el bien amado. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, dijo él, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Si no escuchan a Dios, no pueden, en esperar que Él los escuche, a ti. Y si no haces lo que Él te manda, tampoco puedes esperar que Él te dé lo que buscas de sus manos. Un corazón obediente es necesario para que haya una conversación feliz entre Dios y el alma. El Señor a veces habla a sus siervos en tono de reproche, y nunca seamos de los que endurecen la cerviz contra Él. No es agradable que nos reprendan nuestras faltas, pero es algo muy beneficioso. En lugar de que te equivoques, si tienes una buena relación con Dios, Él te reprenderá suavemente. Su voz resonará en tu conciencia. Hijo mío, ¿estuvo bien eso? Hijo mío, ¿fue así como debía ser? ¿Es esto propio de alguien redimido con sangre preciosa? Al abrir la Biblia, muchos textos serán como un espejo que te mostrará tu pecado y las manchas de tu rostro, y la conciencia, al mirarlos, dirá: «No hagas eso, hijo mío. Esto no es como tu Señor lo quiere». Ciertamente es justo decirle a Dios: «He soportado el castigo. No volveré a ofender. Enséñame lo que no veo. Si he cometido iniquidad, no volveré a hacerlo». Si no escuchamos la voz reprendente de Dios en su palabra, probablemente nos hablará con mayor dureza por alguna providencia aflictiva. Quizás nos oculte la luz de su rostro y nos niegue el consuelo del Espíritu. Antes de que esto suceda, será prudente volver nuestro corazón al Señor. O, si ya ha llegado a ese punto, digamos: «Muéstrame por qué contiendes conmigo. Hazme conocer mis faltas, Padre mío,
y ayúdame a purificarme de ellas. Hermanos, no seáis como el caballo ni como la mula, sino orad para ser enternecidos en espíritu. Que esta sea tu oración. Vivo como la niña de mis ojos, oh Dios. Haz que mi conciencia despierte. Despierta mi alma cuando el pecado esté cerca, y manténla despierta. Oh, que la más mínima omisión hiera mi alma bien instruida, y me conduzca de nuevo a la sangre que sana a los heridos. Escuchemos a Natán con la misma bondad cuando nos reprende como cuando nos trae una promesa, pues en ambos casos el profeta pronuncia la palabra segura de su maestro. Agradezcamos al Señor por reprendernos y emprendamos con celo la destrucción de los ídolos contra los que se enciende su ira. Es un deber del Señor, y es el camino más sabio para nosotros. Oh, pero bendito sea su nombre. El Señor no siempre reprenderá, ni guardará su ira para siempre. Con frecuencia el Señor nos habla en lenguaje consolador. Cuán llena de consuelos está la Biblia. Cuán fielmente ha cumplido Dios su propio precepto al profeta. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. ¿Qué más podría haber dicho Dios que lo que dijo para el consuelo de sus amados? No tardes en escuchar cuando Dios se apresura a animarte. Lamentablemente, nuestra incredulidad a veces hace oídos sordos incluso a la nota más dulce del amor de Jehová. No podemos pensar que todo obrará para nuestro bien. No podemos creer que la providencia que parece tan malvada pueda ser en realidad una bendición disfrazada. La incredulidad ciega seguramente erra, y es principalmente al cerrar los oídos a esos dulces tonos de bondad eterna que deberían hacer que nuestros corazones salten de alegría. Amados, no sean difíciles de consolar, sino que cuando Dios llame, estén listos para responderle y decir: creo en el Señor y me regocijo en tu palabra, y por lo tanto, mi alma dejará de lamentar y se ceñirá de alegría. Esta es la manera de mantener la comunión con Dios, escuchar sus consuelos y agradecerlos. Y por último, sobre este punto, Dios habla a su pueblo a veces en tonos que invitan a una comunión íntima. No puedo explicarles cómo suenan. Sus oídos deben haberlos oído para saber qué son. A veces llama a su amado a subir a la cima de Amana, a ascender por encima del mundo y todas sus preocupaciones, y a llegar al monte de la transfiguración. Allí, dice él, te mostraré mis amores. Allí, el Señor parece abrirle su corazón a su Hijo y revelarle todas las alturas y profundidades del amor insondable, y permitirle comprender su unión eterna con Cristo, la seguridad que de ella proviene, y el pacto místico con todos sus tesoros, porque el secreto del Señor está con los que le temen, y Él les hará saber su pacto. Es triste cuando el Señor nos llama a la cámara secreta, donde solo pueden acercarse los seres queridos, y no estamos preparados para entrar. Esa comunión íntima de corazón a corazón no se da al impuro. Dios le dijo incluso a Moisés: quítate el calzado de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. No se puede disfrutar de esa extraordinaria cercanía a Dios, con la que a veces favorece a sus elegidos, a menos que los pies hayan sido lavados en la fuente de bronce y las manos hayan sido purificadas en inocencia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El de manos limpias y corazón puro, ese morará en las alturas, y solo Él. Porque Dios no atraerá a los profesantes inconsecuentes, aquellos que se entretienen con el pecado, a un contacto íntimo con Él. Sed limpios, que llevan los vas, os del Señor, y especialmente sean limpios, quienes esperan estar en su lugar santo y contemplar su rostro, porque ese rostro solo se contempla en justicia. Hermanos, es claro que la voz de Dios nos habla en diferentes tonos, y nuestro deber como hijos suyos es responder de inmediato cuando nos habla. Esta es una forma de santa comunión. La segunda forma, igualmente común, es que le hablemos a Dios y Él nos responda con gracia. ¿Cómo debemos hablarle al Altísimo? Respondo. Primero,
que debemos hablarle constantemente en tono de adoración. Me temo que no adoramos ni magnificamos a Dios con reverencia, ni la centésima parte de lo que deberíamos. La actitud general de un cristiano debe ser tal que, siempre que su mente se distraiga de los pensamientos necesarios de su llamamiento, se presente de inmediato ante el trono bendiciendo al Señor. Sí, no con palabras, sino con el corazón. El otro día observaba los lirios mientras se erguían en sus altos tallos, con flores tan hermosas y hermosas. No pueden cantar, pero me parecía que ofrecían himnos continuos a Dios con su propia existencia. Se habían elevado tan cerca del cielo como podían. De hecho, no comenzaban a florecer hasta que se elevaban tan lejos de la tierra como su naturaleza les permitía, y entonces simplemente se detenían en su belleza y mostraban a todos a su alrededor lo que Dios puede hacer. Y mientras derramaban su dulce perfume en silencio, decían, con su ejemplo, «Bendecid al Señor», como también lo hacemos nosotros al derramar nuestras almas con dulzura. Ahora bien, puede que no puedan predicar, y no sería posible estar siempre cantando, especialmente en compañía, pero su vida, su corazón, todo su ser, debería ser un discurso perpetuo de la bondad amorosa del Señor, y su corazón, incluso si el Señor guarda silencio, debería mantener la comunión adorando su bendito nombre. Junto con la adoración, el Señor debería escuchar siempre la voz de nuestra gratitud. Uno de nuestros hermanos en oración, el lunes pasado por la noche, comenzó más o menos así. Dijo, «Señor, nos bendices tan continuamente que sentimos que podríamos empezar a alabarte ahora y no parar nunca más. Nos da un poco de vergüenza pedir más, porque siempre nos das con tanta prontitud y abundancia. Vivamos con este espíritu, seamos agradecidos con él, bendigamos su nombre y entremos en su presencia con acción de gracias. Toda la vida del cristiano debería ser un salmo, cuyo contenido debería resumirse en esta frase: bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser, bendiga su santo nombre. Ahora bien, la adoración y la acción de gracias, si se rinden a Dios con un corazón sincero por medio de Jesucristo, serán aceptables a Dios. Recibiremos una respuesta de paz de Él, para que comprendamos la segunda mitad del texto. Hablaré, y respóndeme. Pero, hermanos míos, no basta con presentarnos ante Dios solo con adoración, pues debemos recordar quiénes somos. Grande es Él, y por lo tanto digno de ser adorado, pero pecadores somos, y por lo tanto, cuando nos acercamos a Él, siempre debemos confesar nuestros pecados. Nunca espero, hasta llegar al cielo, poder dejar de confesar mis pecados. Cada día, y cada vez que me presento ante Dios, cuando me alejo de Él, puedo tener alguna idea de ser santo, pero cuando me acerco a Él, siempre me siento como Job cuando dijo, «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Si deseas que el Señor te escuche, asegúrate de hablarle con humildad. Te has rebelado contra Él. Eres pecador por naturaleza, y aunque has sido perdonado y aceptado, y por lo tanto libre del temor a la ira, nunca puedes olvidar que fuiste rebelde. Y si no hubiera sido por la gracia soberana, habrías permanecido inmóvil. Por lo tanto, habla con humildad y humildad ante el Señor si deseas recibir una respuesta. Amados amigos, también debemos hablar a Dios con voz de súplica, y esto nunca podemos dejar de hacerlo, pues siempre estamos llenos de necesidades. Danos hoy nuestro pan de cada día. Debe ser nuestra oración mientras estemos en la tierra donde las necesidades diarias requieren provisiones diarias. Siempre necesitaremos pedir cosas temporales y espirituales, para nosotros y también para los demás. La obra de la oración intercesora nunca debe cesar. Habla al Señor, los que tienen su oído. Habla por nosotros, sus siervos, que somos sus embajadores ante los hombres. Habla también por la Iglesia. Intercede por los rebeldes, pecadores,
y pedir que innumerables bendiciones sean dadas desde arriba. También deberíamos hablarle a veces con el lenguaje de la resolución. Si el pobre pródigo tenía razón al decir, me levantaré e iré a mi padre, así también los cristianos tienen razón al decir, por tanto, lo invocaré mientras viva, o al decir, mientras viva, bendeciré al Señor. A veces, cuando se te presenta un deber muy claro que habías olvidado por un tiempo, es muy dulce decirle al Señor, Señor, tu siervo se regocijará en ir a hacer esto, solo ayúdame. Registra el voto secreto ante el Señor y cúmplelo con honor. Deberíamos usar a menudo el lenguaje de la comunión íntima. ¿Qué lenguaje es ese? Dices. Y de nuevo respondo, no puedo decírtelo. Hay momentos en que le decimos al bendito esposo de nuestras almas palabras de amor que el oído incircunciso no debe oír. Pues bien, incluso lo poco que se revela al mundo en el libro del Cantar de los Cantares ha hecho que muchos hombres recelen, pues la mente carnal no puede comprender tales secretos espirituales. ¿Sabes cómo clama la Iglesia respecto a su Señor? Que me bese con los besos de su boca, porque tu amor es mejor que el vino. Hay muchos pasajes y palabras de amor entre las almas santificadas y su amado Señor y Maestro, que no sería lícito pronunciar en una asamblea mixta. Sería como echar perlas a los cerdos o leer cartas de amor en la calle. Oh elegidos, hablad con vuestro Señor, no le ocultéis nada. Él ha dicho, si no fuera así, os lo habría dicho. Él les ha contado todo lo que ha visto con el Padre. Cuéntenle todo lo que hay en sus corazones. Y cuando hablen con la sagrada confianza de un niño, contándole todo, encontrarán que Él les responde con amor familiar. Y dulce será la comunión que así se crea. Así les he mostrado que hay dos formas de la relación del creyente con Dios. Consideremos ahora el método para combinar ambas. Con respecto a este tema, diría que deben estar unidas, hermanos. A veces vamos a orar y queremos que Dios nos escuche, pero no hemos escuchado lo que Él tiene que decir. Esto está mal. Supongamos que una persona descuida escuchar la palabra, pero le gusta mucho la oración. Estoy seguro de que su oración pronto se volverá monótona, rancia e inútil, porque ninguna conversación puede ser muy animada si se centra completamente en una sola persona. La persona habla, pero no deja que Dios hable, y por lo tanto, pronto le resultará difícil mantener la conversación. Si oran con fervor, pero no leen ni escuchan las Escrituras con la misma regularidad, tu alma se agota sin absorber, y es muy propensa a secarse. No solo los pensamientos y deseos flaquearán, sino que incluso las expresiones se volverán monótonas. Si consideras cómo tu oración parece carecer de vivacidad y frescura, la razón probable es que intentas mantener una comunión debilitada. Cuando la conversación se centra en un solo lado, ¿te sorprende que flaquee? Si tengo un amigo en casa esta noche y deseamos tener comunión, no debo ser yo quien hable, sino esperar a que me responda o sugiera nuevos temas a su gusto. Y si es más sabio que yo, con mayor razón debo ser el segundo en la conversación y dejarle la guía en sus manos. Es tal la condescendencia de Dios al hablarnos, que debemos escuchar con entusiasmo lo que tiene que decir, que nunca tenga que quejarse de que le hayamos desatendido. Al mismo tiempo, no debemos callarnos, leyendo las Escrituras y escuchando sermones, y nunca orando. No traería comunión con Dios, sería una conversación floja. Recuerda cómo Abraham habló con Dios una y otra vez, aunque se sentía solo polvo y ceniza. Cómo Moisés suplicó, cómo David se sentó ante el Señor y luego habló con su lengua. Sobre todo, recuerda cómo Jesús habló con su Padre y escuchó la voz del cielo. Que ambas formas de conversación se unan y todo irá bien. Además, a veces conviene variar el orden. El querido señor Müller, un hombre que vive cerca de Dios, cuyas palabras son como una perla, dijo el otro día, a veces, cuando entro en mi aposento a orar, me doy cuenta de que no puedo orar como quisiera. ¿Qué hago entonces? Pues, como no puedo hablar con el Señor, le ruego que me hable. Y por eso abro las Escrituras
y leo mi porción, y entonces descubro que el Señor me da motivo de oración. ¿No es esta una sugerencia de mucho peso? ¿No se recomienda a tu juicio espiritual? ¿No has observado que cuando alguien te llama, puede que no estés en condiciones para iniciar una conversación provechosa, pero si tu amigo te guía, tu mente se enciende y no tienes dificultad en seguirlo? Con frecuencia será mejor pedirle al Señor que dirija la conversación sagrada, o esperar un rato hasta que lo haga. Es una bendición esperar en los postes de sus puertas, esperando una palabra de amor de su trono. Generalmente, en comunión con Dios, es mejor comenzar escuchando su voz, porque es debido a su sagrada majestad que primero escuchemos lo que tiene que decirnos, y será especialmente mejor para nosotros hacerlo cuando nos sintamos incapaces de comulgar. Si la carne, en su debilidad, obstaculiza el espíritu, entonces que la lectura de la Biblia preceda a la oración, para que así el alma se despierte. Sin embargo, hay momentos en que será mejor hablar con nuestro Padre Celestial de inmediato. Por ejemplo, si un hijo ha obrado mal, es muy sabio que corra de inmediato a su padre antes de que éste le diga algo y le diga: «Padre, he pecado». El hijo pródigo tuvo la primera palabra, y así también nuestra penitencia debe buscar dar una respuesta inmediata y derramarse como agua ante el Señor. A veces, también, cuando nuestro corazón rebosa de agradecimiento, debemos permitir que la alabanza brote de inmediato. Cuando recibimos un gran favor, no debemos esperar a que quien lo dio nos hable, sino que en cuanto lo veamos, debemos reconocer de inmediato nuestra deuda. Cuando el corazón está lleno de oración o alabanza, y la presencia de Jesús se siente por el poder del Espíritu Santo, comenzamos a dirigirnos al Señor con todo nuestro corazón. El Señor ha hablado, y nos corresponde responder de inmediato. Por otro lado, cuando, por razones sabias, nuestro Señor guarda silencio, es bueno tomarnos las palabras y acercarnos a Él. Si has leído la Biblia y no has sentido la visita del Espíritu Santo, o si has escuchado un sermón y no has sentido la presencia del Señor, entonces recurre de inmediato a la oración. Cuéntale al Señor tu condición y pídele que se revele a ti. Ora primero y lee después, y descubrirás que tu conversación con Dios será respondida por Él hablándote a través de la palabra. Considera ambos métodos. El sentido común y tu propia experiencia te guiarán en que a veces uno viene primero y a veces el otro, pero que ambos sean realistas. La burla en este asunto es mortal. No permitas que la palabra de Dios esté ante ti como un montón de texto impreso, sino que el libro hable a tu alma. Algunos leen la Biblia completa en un tiempo determinado y con mucha prisa. Es como si no la miraran. ¿Puede alguien comprender un país simplemente recorriéndolo a paso de tortuga? Si desea conocer las características del suelo, la condición de la gente, recorre la tierra con calma y la examina con atención. La palabra de Dios necesita ser profundizada, o sus tesoros permanecerán ocultos. Debemos prestar atención al corazón de la Escritura y escuchar su palpitar viviente. La Escritura a menudo susurra en lugar de truenar, y el oído debe estar debidamente entrenado para comprender su lenguaje. Decide enfáticamente: escucharé lo que Dios el Señor hable. Deja que Dios te hable, y para que Él lo haga, detente y medita, y no continúes hasta que hayas comprendido el significado de los versículos hasta donde el Espíritu te lo permita. Si no entiendes algunos pasajes, léelos una y otra vez, y recuerda, es bueno leer incluso las partes de la Escritura que no entiendes, así como es bueno para un niño escuchar la voz de su padre, entienda o no todo lo que éste tiene que decir. En cualquier caso, la fe se ejercita en saber que Dios nunca habla en vano, aunque no sea comprendido. Escucha la palabra hasta que la entiendas. Mientras escuchas, la comprensión se irá apoderando gradualmente de tu alma. Pero procura escuchar con oído atento y corazón dispuesto. Cuando hables con Dios, no dejes que sea una forma muerta, pues eso es un insulto al Altísimo. Si el corazón está ausente, es tan malo rezar como no orar. Si alguien consiguiera una audiencia con su majestad y leyera una petición que no le interesaba,
que en realidad era un simple conjunto de palabras. Sería un insulto de la peor clase. Cuídate de insultar así la majestad del cielo. El último pensamiento solo está destinado a ser presentado ante ti para que lo medites con calma. La bendita realización de estas dos formas de comunión en la persona de Cristo. Llama, y yo responderé. Infinita majestad de Dios, invoca sobre mí, y pídeme todo lo que puedas pedir. Y te bendeciré porque tengo una respuesta para ti. Pide lo que quieras a mi siervo, porque aunque no pueda exigirle, con gusto responderá. Hermanos, preguntan con asombro cómo podemos responderle. La respuesta es clara. Recordando a Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es la respuesta completa del hombre a Dios. La justicia divina exige la muerte como castigo por el pecado. Contempla al Hijo de Dios, bajado de la cruz, porque estaba muerto, envuelto en la mortaja y depositado en la tumba de José. La justicia de Dios exige sufrimiento, exige que el pecador sea abandonado por Dios. Mira aquella cruz y escucha el clamor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gran Dios, tú tienes en Jesús todo el sufrimiento que tu justicia puede pedir, incluso la muerte misma. La santidad de Dios exige justamente una vida de obediencia. El hombre no puede ser justo ante Dios a menos que rinda perfecta obediencia a la ley. He aquí nuestra respuesta. Ofrecemos la obediencia activa y pasiva de un Salvador perfecto y la ponemos a los pies de Jehová. ¿Qué más puede pedir? Requiere un corazón perfecto y una persona intachable, y no puede aceptar menos que una humanidad perfecta. Traemos al Padre a su unigénito, el Hijo del Hombre, nuestro hermano, y aquí está nuestra respuesta. Allí está el hombre perfecto, la cabeza incorruptible de la raza. Oh, nunca intentes responder, oh Dios, con otra respuesta que esta. Cualquier cosa que Él te pida, tráele a tu Salvador. Él no puede pedir más. Tú traes ante Él aquello que lo satisface plenamente, porque Él mismo ha dicho, oh, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que tu respuesta, entonces, a la justicia de Dios, sea Cristo. Pero dije que Cristo cumplió el otro propósito. Él es la respuesta de Dios para nosotros. ¿Qué tienes que pedirle a Dios esta mañana? Estás tan lejos de Él que preguntas, ¿cómo puedo ser salvo? Ninguna respuesta proviene de la excelente gloria excepto Cristo en la cruz. Esa es la respuesta de Dios. Cree en Él y vive. Por esas heridas, por ese sudor sangriento, por esa muerte sacrificial, debes ser salvo. Mira ahí. No le dices al Señor, he confiado en Cristo, pero estoy seguro de la salvación. No viene otra respuesta que Cristo resucitado de entre los muertos, para no morir más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Y él ha dicho, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El Cristo resucitado es la garantía del Señor de nuestra seguridad eterna. Le preguntas al Señor, ¿cuánto me amas? Es una pregunta importante, pero hay una gran respuesta para ti. Él da a su Hijo. Mirad qué clase de amor hay aquí. Preguntas, Señor, ¿qué me darás? Su Hijo también es la respuesta a esa pregunta. Contempla estas líneas escritas en su cuerpo sangrante. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quieres saber más? Dices, ¿qué señal te muestra que todas estas cosas son así? Él te da a Cristo en el cielo. Sí, si preguntas, Señor, ¿qué seré yo, tu siervo, cuando hayas completado tu obra de gracia en mí? Él te señala a Jesús en la gloria, porque seréis como Él. Si preguntas cuál será tu destino en el futuro, Él te muestra la segunda venida de Cristo, sin ofrenda por el pecado para salvación. Querido amigo, no puedes pedirle nada a tu Dios, sino lo que Él te dé por adelantado en Jesús. Oh, qué bendita conversación es aquella, cuando el corazón del cristiano dice, Jesús, y el Dios del cristiano dice, Jesús, y qué dulce es cuando venimos a Jesús y descansamos en Él, y Dios está en Jesús, y lo hace su descanso para siempre. Así,
Los creyentes y su Dios descansan juntos en el mismo amado. Que el Señor añada su bendición a nuestra meditación y haga que esta clase de comunión sea común entre nosotros, por amor a Jesús. Amén. Este mensaje, Cómo conversar con Dios, fue predicado por Charles Haddon Spurgeon el 19 de septiembre de 1875.